Los astrónomos se preparaban para un espectáculo espectacular cuando sus telescopios finalmente recuperaron la imagen de 3 Atlas el 5 de noviembre de 2025. Basándose en todo lo conocido sobre el comportamiento de los cometas, esperaban una escena brillante, una cola larga y brillante, y una nube de polvo y gas en expansión, el resultado natural de un cometa al pasar por su punto más cercano al Sol. Ese momento, conocido como perihelio, es cuando los cometas casi siempre alcanzan su máxima actividad. Sin embargo, lo que apareció en las pantallas dejó atónitos a todos en la sala de control. No había cola, ni coma visible, ni ninguna nube de polvo circundante. Todos los instrumentos mostraron solo un punto de luz compacto, un resultado que contradecía las expectativas más básicas de actividad cometaria post-perihelio. Este silencio inesperado llevó a los científicos a una conclusión inquietante. Algo significativo debió ocurrir durante las 3 semanas que el cometa permaneció oculto tras el Sol, completamente fuera del alcance de la observación terrestre. ¿Qué tipo de evento podría apagar un cometa justo cuando debería haber alcanzado su máximo brillo? Para comprender el misterio, los investigadores primero analizaron la velocidad extrema del objeto. Trika Vidal Sankama del Mutarlos entró en el sistema solar interior, viajando entre la Tierra y Júpiter a aproximadamente 208.50 km por hora, lo que lo convirtió en el objeto interestelar más rápido jamás registrado. Antes del perihelio, los astrónomos observaron que su actividad aumentaba semana tras semana. Una coma de polvo se expandió constantemente alrededor del núcleo. Las emisiones de gas se intensificaron y las primeras imágenes revelaron una cola joven que comenzaba a formarse detrás de él. Para agosto, el objeto produjo algo aún más extraño, una anticola que apuntaba hacia el Sol, creada por granos de hilo de lento movimiento. Luego, a principios de octubre, el color del cometa cambió a un azul intenso inusual, un cambio que desconcertó a los observadores, ya que los cometas típicos siempre se ven más rojos que la luz solar. Todo apuntaba a que se acercaba a un pico de actividad. Sin embargo, el cometa alcanzó el perihelio el 29 de octubre, completamente oculto tras el Sol, lo que obligó a todos los telescopios terrestres a perderlo de vista durante casi 3 semanas. Cuando reapareció el 5 de noviembre, el cambio fue absoluto. El objeto, antes activo, ahora parecía un punto de luz silencioso e inerte, sin energía visible ni actividad continua. Las mediciones de brillo realizadas desde entonces han revelado una disminución constante, pasando de magnitud 16 a magnitud 20 para febrero de 2026, y se prevé que se vuelva imposible de rastrear para junio. Esto deja a los científicos con solo un breve periodo de unos 4 meses para extraer la mayor cantidad de información posible antes de que este antiguo visitante desaparezca para siempre. En el centro de este capítulo se encuentra la inquietante quietud de 3 Atlas, ya que según la física consolidada, un cometa debería volverse más activo después de pasar el perihelio, no menos. Esta regla se ha confirmado repetidamente a lo largo de décadas de observaciones del sistema solar. Cuando un cometa se acerca al Sol, un calor intenso alcanza su superficie y penetra gradualmente en las capas más profundas. Este calor no desaparece inmediatamente al alejarse el cometa. En cambio, la energía térmica continúa viajando hacia el interior a través del polvo, la roca y el hielo, un proceso conocido como conducción térmica. Como resultado, el hielo subsuperficial continúa sublimándose mucho después de que el cometa haya pasado su punto más cercano al Sol. Este calentamiento retardado explica por qué la fase post-perihelio suele ser el periodo más brillante y dramático en la vida de un cometa, ya que el interior permanece cálido incluso cuando la superficie comienza a enfriarse. Debido a esto, los astrónomos esperaban que 3 Atlas entrara en erupción con actividad al emerger de detrás del Sol. Las observaciones finales antes del apagón confirmaron esta expectativa. Su brillo aumentaba constantemente, la coma de polvo se expandía y las capas más profundas parecían estar desintegrándose. Las emisiones de gas se intensificaban, lo que indicaba que el interior había alcanzado temperaturas capaces de liberar compuestos más volátiles. La cola en desarrollo ya se extendía hacia afuera, y su estructura inicial sugería que crecería significativamente después del perihelio. Todos los datos disponibles apuntaban a una fase intensa y dramática que se avecinaba. Por eso, el silencio que siguió fue tan impactante cuando comenzó el apagón el 15 de octubre. Durante 3 semanas, mientras el cometa se deslizaba tras el Sol, los investigadores revisaron repetidamente las últimas mediciones, intentando anticipar la potencia del estallido post-perihelio. Muchos imaginaron una cola brillante que se extendía millones de kilómetros, acompañada de una intensa actividad de polvo y gas. En cambio, el 5 de noviembre, el cometa regresó como poco más que un punto compacto de luz. No había chorros, ni polvo, ni signos visibles de sublimación cerca del núcleo. Incluso la tenue actividad detectada anteriormente se había desvanecido por completo,
dejando tras de sí un objeto que parecía un asteroide silencioso en lugar de un cometa cargado de calor. Esta transformación profundizó el misterio, ya que ningún modelo existente de cometas puede explicar un apagado completo en esa etapa. Un cometa no puede enfriarse instantáneamente tras ser expuesto a calor extremo, y sus capas internas deberían haber continuado calentándose durante el mismo periodo en que estuvo fuera de la vista. Los científicos compararon la situación con una olla de agua que hierve y se congela instantáneamente al apagar la estufa, una reacción sin fundamento físico, especialmente para un objeto rico en material congelado. Ante un comportamiento que desafiaba la física convencional, los astrónomos se vieron obligados a considerar explicaciones mucho más allá de lo que normalmente esperan de un cometa natural. Una explicación propuesta sugería que el cometa podría haberse fragmentado durante el apagón, dejando fragmentos demasiado pequeños para producir actividad apreciable. Otra idea sostenía que el intenso calentamiento cerca del Sol podría haber provocado el endurecimiento de la superficie, formando una gruesa corteza, celando los gases restantes e impidiendo su escape. Una tercera posibilidad sostenía que el cometa simplemente había agotado todo su hielo volátil, sin dejar rastro que impulsara una mayor desgasificación. Cada uno de estos escenarios apunta a un tipo diferente de evento extremo, y cada uno redefine la perspectiva científica sobre los objetos interestelares. La verdadera dificultad reside en determinar qué explicación se ajusta mejor a la evidencia, ya que las tres dejan preguntas sin resolver. A medida que lleguen nuevas observaciones, los investigadores esperan reducir las opciones, pero cada detalle adicional solo profundiza la tensión en torno al misterio que comenzó durante el apagón. Esto devuelve la investigación a su pregunta central. 3A Atlas se fragmentó, se selló o perdió todos sus volátiles durante el breve periodo en que nadie en la Tierra pudo observarlo. La siguiente fase del análisis comienza con las tres explicaciones principales que los científicos utilizan para interpretar el repentino silencio de 3A Atlas. Un silencio que los modelos cometarios estándar no logran explicar. La primera idea se centra en la fragmentación, proponiendo que el núcleo pudo haberse fragmentado bajo el intenso estrés térmico que experimentó cerca del Sol. Si esto ocurrió durante el apagón, los fragmentos resultantes habrían sido demasiado pequeños para sostener una cola visible o una coma brillante. La fragmentación es un fenómeno bien documentado en la ciencia de los cometas, y existen ejemplos reales que respaldan esta posibilidad. En 2020, el cometa C-2019-Y4 Atlas se desintegró por completo en docenas de pequeños fragmentos, dejando solo una tenue nube de escombros. Otro caso involucra al cometa interestelar Borisov, que perdió aproximadamente el 0,1% de su masa total en un solo evento durante su aproximación al Sol. Estos ejemplos muestran que el estrés térmico puede provocar que los cometas se desintegren repentinamente y sin previo aviso. Un colapso estructural similar podría haber afectado a 3A Atlas. Si el núcleo se rompió, entonces el punto de luz tranquilo observado después del apagón tendría sentido, ya que cada fragmento sería demasiado pequeño para producir una fuerte desgasificación. Muchos astrónomos consideran plausible esta explicación. Sin embargo, también señalan un detalle inquietante. Las observaciones previas al apagón no mostraron una caída repentina del brillo, que suele ocurrir poco antes de que un cometa se fragmente. Esta ausencia introduce incertidumbre, lo que significa que la fragmentación por sí sola no resuelve por completo el misterio. La segunda explicación se centra en el agotamiento total de los volátiles, lo que sugiere que todo el hielo sublimable del interior del cometa podría haber sido consumido por el calor extremo del perihelio. Materiales volátiles como el dióxido de carbono, el agua y el monóxido de carbono normalmente impulsan la liberación de gas que forma las comas y las colas. Si estas sustancias se agotaran por completo, no quedaría nada que generara actividad visible. En este escenario, el cometa se habría convertido en un cuerpo inerte compuesto principalmente de roca y polvo, incapaz de liberar gas incluso al calentarse. Algunos científicos consideran razonable esta idea, ya que el cometa mostró una fuerte actividad en las semanas previas al perihelio, lo que implica que el hielo cercano a la superficie podría haberse agotado rápidamente. Sin embargo, esta explicación plantea otro problema. Las capas más profundas de azul están protegidas y continúan sublimándose por conducción térmica, mucho después de que la superficie se enfríe. Para que se produjera un agotamiento total, el cometa habría tenido que consumir todas sus reservas de hielo, incluidas las más profundas, durante un apagón que duró solo 3 semanas. Esto parece improbable, lo que hace que la teoría del agotamiento sea incompleta. En consecuencia, los científicos aún no están seguros de que el agotamiento volátil por sí solo pueda explicar el completo silencio de 3A Atlas. La tercera explicación se conoce como manto.
Esta teoría propone que el material orgánico superficial procesado por radiación se derritió y fusionó durante el perihelio, formando una corteza endurecida similar al asfalto cósmico. Dicha capa atraparía cualquier material volátil restante debajo, impidiendo que los gases escapen incluso si el interior continúa calentándose. El manto es un proceso conocido en cometas en proceso de envejecimiento, y varios cometas extintos del sistema solar presentan superficies selladas que ocultan capas de hielo más profundas. Si Tree Atlas formó Día corteza durante el perihelio, parecería completamente inactiva desde el exterior a pesar de que aún contiene material congelado en su interior. Entre las tres ideas, la hipótesis del manto explica el repentino apagado con mayor fluidez que las demás. Una corteza salada puede formarse rápidamente bajo un calor extremo, y el periodo de apagón proporcionó tiempo suficiente para que este proceso ocurriera. Esta explicación también se ajusta a la ausencia de un colapso drástico del brillo antes del apagón, ya que el manto no siempre altera la curva de luz de un cometa con antelación. Aún así, el manto deja preguntas sin respuesta, en particular la falta de evidencia directa de grietas o variaciones superficiales que confirmen la presencia de una capa endurecida. Para ayudar a resolver estas incertidumbres, el telescopio espacial Hubble realizó una nueva campaña de observación tan solo 3 días antes del punto descrito en esta cronología. En la observación, Hubble hace que los resultados de dicho esfuerzo aclaren si se produjo una fragmentación importante y ayuden a los investigadores a encontrar la explicación más probable en las próximas semanas. Sin embargo, el misterio aún depende de detalles que permanecen solo parcialmente comprendidos. Esto lleva al capítulo a su pregunta central. ¿Cuál de estas explicaciones encaja realmente con el silencio imposible que estamos presenciando ahora? Uno de los aspectos más sorprendentes de esta investigación radica en la química de Tree Atlas. Las mediciones tomadas antes del perihelio revelaron una composición diferente a cualquier otra jamás registrada en un cometa. Los datos mostraron que el 87% de su salida de gas provenía de dióxido de carbono, mientras que solo el 4% era vapor de agua. Este resultado sorprendió a los investigadores, porque los cometas normalmente están dominados por hilo de agua, con contribuciones menores de dióxido de carbono y monóxido de carbono. El desequilibrio observado en Tree Atlas fue mucho más allá de una variación menor, y produjo una proporción que se ubicó 6.1 desviaciones estándar fuera de los valores normales del cometa. En términos científicos, una desviación tan extrema indica que algo altamente inusual dio forma a la química del cometa. Las tasas de producción profundizaron aún más el misterio. El cometa liberó alrededor de 129 kilogramos de dióxido de carbono por segundo, en comparación con solo 6 kilogramos de vapor de agua. Estas cifras contradecían directamente todos los modelos de formación estándar utilizados para explicar cómo se desarrollan los cometas en sistemas planetarios jóvenes. Estos modelos predicen que entre el 70 y el 80% del contenido volátil de un cometa debería ser hielo de agua, ya que el agua se condensa fácilmente en regiones protoplanetarias frías. El dióxido de carbono suele desempeñar un papel secundario porque se congela a temperaturas más bajas y se espera que exista en cantidades mucho menores. Nada en estos modelos explica cómo un cometa podría terminar dominado por el dióxido de carbono, mientras contiene tan poca agua. Esta contradicción obligó a los científicos a buscar explicaciones que no se basen en procesos ordinarios familiares de nuestro propio sistema solar. La falta de actividad visible impulsó a los investigadores a considerar mecanismos que obedecen a la física conocida, pero que permanecen ocultos a la observación directa. Una idea proponía que el cometa podría estar liberando gas hidrógeno, invisible desde la Tierra, porque las longitudes de onda ultravioleta necesarias para detectarlo son absorbidas por la atmósfera. La desgasificación de hidrógeno podría generar un empuje real sin producir estructuras visibles, lo que hace plausible esta explicación. Otra posibilidad sugería que el calor almacenado en las profundidades del cometa durante el perihelio podría seguir impulsando la sublimación desde las cavidades heladas bajo la superficie. En ese caso, el gas podría escapar a través de fracturas demasiado pequeñas para formar chorros visibles, pero lo suficientemente fuertes como para afectar el movimiento del núcleo. Una tercera idea sostenía que el empuje que influye en Tree Atlas hoy en día podría haberse generado antes del perihelio, y que el cambio de velocidad resultante simplemente continuó su trayectoria, incluso después de que los chorros se apagaran. Este escenario implica que el cometa recibió un fuerte impulso durante el apagón, y ha mantenido ese impulso hacia afuera desde entonces. Las 3 explicaciones se basan en fuerzas ocultas, y cada una intenta ajustarse a los datos sin violar las leyes físicas establecidas. Sin embargo, la trayectoria del cometa complica aún más el rompecabezas.
Su excentricidad orbital se midió en 614, la trayectoria hiperbólica más extrema, jamás registrada para un objeto interestelar. Este valor significa que 3 Atlas no está gravitacionalmente ligado al Sol de ninguna manera, y ninguna interacción dentro del sistema solar podría haberlo acelerado a esta velocidad. Llegó rápido y se marcha aún más rápido, con una aceleración que los científicos pueden medir, pero no observar directamente. Este movimiento inusual hace que los próximos meses sean especialmente críticos, porque la última oportunidad para probar estas teorías ocurrirá en marzo de 2026, durante el sobrevuelo de Júpiter. El cometa pasará a 0,36 unidades astronómicas de Júpiter, lo suficientemente cerca como para que las fuerzas de marea del planeta estresen cualquier corteza sellada o estructura interna frágil. Si 3 Atlas formó un manto durante el perihelio, la gravedad de Júpiter podría agrietar la superficie y permitir que el gas atrapado escape de nuevo. Un retorno repentino de la actividad apoyaría la explicación del manto. Si nada cambia durante o después del sobrevuelo, la teoría del agotamiento se convierte en la candidata más fuerte, ya que un cometa sin volátiles no tiene nada más que liberar. Pero si el núcleo se fracturó durante el apagón y el objeto es en realidad un cúmulo de fragmentos, la gravedad de Júpiter debería separar esos pedazos aún más. En ese caso, los telescopios detectarían múltiples fuentes en lugar de una, confirmando la fragmentación en cuestión de días. El sobrevuelo representa la última prueba experimental antes de que el cometa desaparezca, y cada posible resultado transformará la comprensión científica de los visitantes interestelares. Cada teoría se mantendrá o se derrumbará según lo que revele Júpiter. A medida que 3 Atlas entra en el alcance gravitacional del planeta, el capítulo llega a su pregunta final. Júpiter decidirá qué explicación sobrevive y cuáles se desmoronan. Pero ¿qué revelará el cielo cuando llegue ese momento? 3 Atlas se desvanece aproximadamente 1/10 de magnitud cada semana, y pronto su luz se reducirá por debajo de los límites de detección de casi todos los telescopios en la Tierra. Solo el observatorio Vera Rubin podría ser capaz de rastrear su trayectoria por un corto tiempo más, e incluso ese instrumento lo perderá de vista para junio, cuando el objeto vuelva a sumirse en la oscuridad. Los científicos comprenden lo que está en juego. Este cometa lleva química moldeada dentro de un sistema estelar que murió hace miles de millones de años, y cada observación podría ser la última oportunidad para estudiar material más antiguo que el propio Sol. Los próximos 4 meses son la última ventana para descubrir respuestas antes de que el misterio se vuelva inalcanzable para siempre. Lo que suceda durante el sobrevuelo de Júpiter determinará qué teoría es válida. O una vez que 3 Atlas desaparezca, no volverán a aparecer nuevos datos. Así que la pregunta ahora es suya. ¿Qué cree que causó la desaparición de la cola? ¿Fragmentación, agotamiento total o formación catastrófica de la corteza?